Yo soy Serafín, señor, y el capitán me conoce muy bien. Tenemos invitados, Meche. Así que por favor lleva a la sala una jarra con chocolate y un platón de las galletas que hicimos en la mañana. Sí, señora. Estás loca. ¿Por qué le contestaste así? ¿Así cómo? ¿A poco necesito pedir permiso para traerte a la casa? Pero le hubieras dicho enseguida quién soy y no hablarle de esa manera tan grosera. Y ruégale a Dios que no se lo cuente al capitán, porque si lo hace, a ver cómo te va. A ver cómo le va a ella. Sí, me doy cuenta que es una situación muy difícil, especialmente para Andrés, y peligrosa, ¿Peligrosa por qué? porque Andrés no entiende realmente qué está pasando entre usted y Aimee. Está muy intrigado. ¿Ah, sí? Cree que su actitud se debe a desconfianza. Y si empieza a atar cabos, así como hice yo, puede descubrir la verdad. No tenga miedo, doña Sofía. En mí puede confiar plenamente. No entiendo a qué se refiere. A mí no me ciega el amor como Andrés. Quiero decir, amor hacia Aimee. Porque sí, estoy empezando a experimentar un sentimiento muy profundo hacia otra persona. Y entonces he podido darme cuenta de ciertas cosas. He escuchado una palabra por aquí, otra conversación por allá, y créame que estoy tan indignado como usted. Pero lo más importante es que Andrés no lo sepa. No sepa qué. La canallada que hizo ese infeliz de Juan, que abusar de la inocencia de una muchacha como Aimee, es algo que no tiene perdón de Dios. Pero si vienen a vivir aquí, ¿quién va a cuidar la hacienda? Bueno, allá va a estar mi mamá y Bautista. Y yo me daré mis vueltas. Andrés piensa quedarse en Campo Real de martes a viernes, pero los demás días va a estar aquí conmigo. Claro que me voy a sentir muy sola, pero estando aquí mi mamá y ustedes, tendré con quién departir. Bueno, ya tenemos que irnos. Gracias por la hospitalidad. Ha sido un placer. Te felicito, Mónica. Es muy agradable tu casa. Gracias. Adiós, hermanita. Nos estaremos viendo. ¿Y tú, Juan? A ver si uno de estos días nos invitas a dar un paseo en tu barco. Cuando quieran. Hasta luego. Adiós. Qué bueno que se fueron, ¿verdad? Sí. Ha sido horrible. Espantoso. He vivido bajo una angustia espantosa. Tome. Gracias. Y a mí usted no sabe cómo es conmigo. Altanera, grosera. Y la verdad, ya no sé qué hacer con ella. Cálmese. Tómese su copa. Insisto en que es un problema demasiado grande para usted sola. Reconozco que es una mujer con mucha fortaleza de espíritu, pero mujer al fin y al cabo. Me encantaría ayudarla. Y sé que puedo hacerlo, pero no tengo autoridad en este caso. Pero usted es amigo de la familia. No es suficiente, menos para Aimee. En el momento en que le diga algo, me va a contestar que yo no soy nadie para meterse en su vida. Eso sí, porque es una grosera y una malcriada. No, no la retire, por favor. Estoy seguro que ya se habrá dado cuenta de lo que siento por usted. Alberto, yo Por creo favor, que... permítame terminar. No es justo que una mujer tan hermosa deje pasar los mejores años de su vida sin el afecto y la compañía de un hombre. Le aseguro que no me ha hecho falta. Lo sé. Pero ¿quién le dice a usted que las cosas van a seguir igual? Usted está agobiada con este problema de Aimee. Es demasiada carga para una sola persona y yo quiero ayudarla. ¿Cómo? Yo sabría cómo tratar a Aimee y también a Juan. Y
y luego compartir su pena conmigo. Sería mucho más llevadero para usted. Permítame ser su apoyo, Sofía. Su amigo, su servidor. Nos encontramos con Mónica y Juan y nos invitaron a tomar un chocolate. Sí, fueron atentos. Hasta se ofrecieron a hacerme compañía cuando Andrés esté naciendo. Bueno, tú fuiste la que lo dijo. Y no me pareció que Mónica bailara de gusto. Ay, mi amor. Si así es, mi hermana. Incapaz de abrir la boca y dar una opinión. La verdad no entiendo cómo Juan pudo fijarse en una mujer así. ¿Y por qué tienes tanto miedo? ¿Qué puede hacer? Nada, ¿no? Es que no la conoces. Es mala, intrigante. Trató por todos los medios que no me casara contigo. Hasta me dijo que... ¿Lo de su hijo? ¿U otra cosa? Dímelo. Me dijo que hacer el amor era horrible. Ay, no te rías. No sabes cómo me sentí. El miedo que me dio. Fue horrible. No bromees. Yo sí le tengo miedo. Aimé es capaz de lo que sea. Sí, puede ser. Pero a mí ya no me interesa. De todos modos. ¿Quieres que hable con ella? No. Yo lo haré. ¿Y qué me dices de Andrés? ¿Qué cosa? Hemos estado hablando de tu hermana. Ahora le toca el turno a él. ¿Quieres que sea sincera? Sí. Me da pena. ¿Te molesta? No sé. Lo odié durante tantos años. ¿Por qué? Don Noel dice que por acomplejado y envidioso. Seguramente tiene razón. Luego, cuando Aimé se casó con él, con gusto lo hubiera matado. Pero ahora que te tengo a ti, puedo ser generoso y compasivo. Me haces tan feliz. Tú eres la que me ha hecho feliz. Te quiero. Ya es tarde. Y ese muchacho no llega. Lo que me da bastante mala espina. ¿Se puede? Vaya, hasta que llegaste. Es que al salir del trabajo me fui a ver a mi cuñada. Y hasta ahorita llegué a mi casa y me dieron el recado. ¿Es mi compadre? Don Guadalupe Cajiga. Joaquín Martínez Blanco para servirle, señor. Ya me dijo mi compadre que conociste a Azucena. Sí, en la casa del señor Juan. ¿De criada? No, hace lo que quiere. ¿Y qué has averiguado? Nada. ¿Seguro? De lo del contrabando, nada todavía. ¿Y de qué tanto hablaste con don Alberto esta mañana? ¿En la mañana? No te hagas, los vi. Mira, Joaquín, ya sabes que yo no admito traiciones. Sí, a don Alberto me lo encontré en la calle. Me estuvo preguntando si había descubierto algo y lo mismo le dije. ¡No es cierto! Te vi salir de un callejón, el primero y tú después. Y en actitud bastante sospechosa. Mejor suéltalo. Si no quieres que mi compadre se desquite con tu hermano. No es nada de lo que ustedes piensan. Lo que pasa es que don Alberto me pidió que estuviera al pendiente de algunas cosas. ¿Qué cosas? Chismes. ¿Sabes? A mí también me gustan los chismes. ¿Qué averiguaste? Nada. ¿Sabes qué, compadre? Para mí que este chamaco es un puerco mentiroso y además un traidor. No, patrón. ¡Ya suéltalo, desgraciado! Te encierro como tu hermano. Parece que la esposa de don Andrés Alcázar ha tenido que ver con Juan del Diablo. No veo por qué te pones tan contento, compadre. A nosotros qué nos importan los enredos de esa gente. Bueno, pues es que me hace mucha gracia. Tan encumbrados, tan presumidos. Y luego resulta que sus mujeres los hacen tarugos. Bueno, ¿y tú cómo te enteraste? Esa muchacha, Azucena, platica todo. ¿Y qué? ¿Cómo está? ¿Sigue igual de chula? ¿Usted la conoce? Bueno, ya basta de chismes. Hablemos de cosas serias. Te das cuenta de que te has portado muy mal, ¿verdad? No creí que eso le molestara, jefe. Tú no tienes que creer o pensar.
Nomás hacer lo que yo te mando. Sí, jefe. Le juro que no volveré a hablar con don Alberto de nada. Ya es tarde y me retiro, doña Catalina. Le agradezco que se haya quedado a hacerme compañía, don Noel. Ha sido un placer, se lo aseguro. ¿Qué le parece entonces lo que pensé? Si usted quiere, hágalo, pero va a ser un sacrificio muy grande convivir con doña Sofía. Bueno, ¿y qué otra cosa me queda? Tal vez estemos preocupándonos demasiado. Si a Juan Jaime ya no le interesa, si está enamorado de Mónica, como pienso, por más que ella pegue de brincos y haga cabriolas, él no va a responder. Ay, don Noel, usted sabe cómo son los hombres de despreocupados. No tenga tan mala opinión de nosotros, doña Catalina. Cuando un hombre está realmente interesado en una mujer, no piensa en otra. Y creo que ese es el caso de Juan. De todos modos, voy a hacer lo que pensé. ¿Está bien? Pero no permita que doña Sofía la moleste tanto. Defiéndase. Se lo prometo. Que descanse. Buenas noches. ¿Qué tanto haces? ¿Por qué no vienes a la cama una vez? Mónica, ¿te pasa algo? La verdad, tengo un problema. ¿De qué se trata? De Azucena. ¿Qué pasa con ella? Me da mucha pena, pero no se porta bien conmigo. ¿Por qué? Es un tanto insolente, especialmente cuando hay otras personas presentes. Por ejemplo. Esta tarde, cuando volvimos con Andrés y mi hermana, fui a la cocina a pedir el chocolate. Y había un muchacho que yo no conocía, ¿Quién? Serafín. Yo lo conozco muy bien. Sí, pero ella no me lo dijo. Solo contestó bastante altanera que era un amigo suyo. Y cuando yo le hice ver que antes de invitar a desconocidos a la casa tenía que pedir permiso, respondió que ella no necesitaba pedirle permiso a nadie. Entonces el muchacho se presentó y me dijo quién era. Y yo la verdad me sentí muy incómoda porque pienso que ella quiso hacer alarde ante Serafín y Meche de que no me debe ninguna consideración. Y así como ese han habido varios detalles. ¿Por qué me lo dices hasta ahora? Pensé que podía manejar la situación. Mañana hablo con ella. Pero no seas demasiado duro. Yo creo que está celosa. Puede estar todo lo celosa que quiera, pero no le voy a permitir que te falte al respeto. Sí, claro, pero de todos modos, hazlo por las buenas. Yo sé cómo tratar a Azucena. No me gusta que te guardes las cosas. Pase lo que pase, quiero que me lo digas inmediatamente. ¿De acuerdo? Ahora me perteneces. Si alguien te ofende, me ofende a mí también. ¿Entiendes? De veras ya no sientes nada por Aimé. ¿Cómo voy a sentir algo por ella si te tengo a ti? Es que yo la verdad pensé que no estaba haciendo nada malo. Lo que le platicé a don Alberto no tiene que ver con lo que le interesa al capitán Espíndola. Ya no te apures. Si mi compadre desconfiara, pues no te hubiera pedido que siguieras en la casa de Juan del Diablo. A lo mejor el infeliz ese se metió con la esposa de don Andrés, pero cuando estuvo en la hacienda. Y si Azucena dijo eso, pues quiere decir que en algún momento los vio. ¿O tú qué piensas? Yo creo que si hubo algo entre ellos fue antes de que esa señora se casara con don Andrés. ¿Por qué? Porque Azucena dio a entender que lo había engañado, que se había burlado de él. ¿Tú crees? A lo mejor. Oiga, ¿y cuándo conoció usted a Azucena? Bueno, yo soy dueño de una posada allá por la zona de los ingenios. Y tengo a unas muchachas para entretener a los hacendados. Y la Azucena era una de mis muchachas.
te pasa? Nada. Ya tenemos tiempo de vivir juntas. No creas que no me he dado cuenta. ¿Cuenta de qué? Estás preñada, ¿verdad? Estás loca. No, no estoy loca. No es la primera vez que te descompones del estómago. Y luego también me he dado cuenta que desde hace 2 meses que no has tenido tus cosas. ¿Quién fue? No me digas que don Guadalupe. Que te caigas muerta si se lo dices a alguien. Catalina, ¿por qué tan temprano? ¿Qué pasó? Sí, tal vez madrugué un poco, Sofía, pero he pensado en una solución para que Aimé no se quede aquí sola. Buenos días, Meche. Buenos días. ¿Ya desayunaste? No, pero termina primero. Así aprovecho para limpiar las botas del señor. ¿Y Azucena? ¿Salió? Ustedes se conocen desde hace tiempo, ¿verdad? Bueno, no mucho. ¿Se conocieron aquí? No. Por allá por mi tierra. Yo nací en la hacienda Campo Real. No más que Azucena y yo trabajábamos juntas en una posada. ¿Y Azucena? Salió, señor. ¿A dónde? Nada más dijo que salió un ratito. ¿Tú eres Joaquín? Sí, patrón. ¿Te asustaste? Bueno, es la primera vez que lo veo. Ay, ¿a poco no lo conocías? No, nada más lo había visto por la calle, de lejos. Azucena dice que es muy bueno, que siempre ha ayudado a la gente pobre. Sí, sí, ya sé. Dice Meche que se fue a la calle. ¿Lo hace a menudo? La verdad no sé. Normalmente cuando yo entro a la cocina ella se va. Estuve pensando y como sé que tienes un carácter un tanto difícil y te enojas fácilmente, mejor déjame hacer un último intento con ella. Dudo que consigas algo. Por favor. Pues sí, tengo un carácter de los 1000 demonios. Pero tú me manejas a tu antojo. No es verdad. Sí. Tengo razón o no cuando digo que me has embrujado.